Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema SCBA, que significa Equipo de Respiración Autocontenido. El sistema de equipo de respiración autocontenido, también conocido como ERA, es una habilidad requerida para los bomberos. De acuerdo con la NFPA 1001, las operaciones que requieran protección con SCBA incluye cualquier actividad que pueda tener un lugar o cerca a un entorno inmediatamente peligroso, tanto para la vida y para la salud, o sea, una atmósfera IDLH. Este sistema SCBA autocontenido también se conoce mucho como el sistema ERA. De la parte de este sistema SCBA vamos a hablar de una nomenclatura o literatura salida del Manual de la IFTA séptima edición, capítulo 5, guía 201. Vamos a encontrar en esta IFTA donde nos pueden hablar de varios sistemas de protección respiratoria, contando con el sistema de respiración APR, APR para SAEM y máscaras de fibra ARP. Teniendo en cuenta los riesgos respiratorios que existen, temperaturas elevadas, partículas contaminantes, gases y vapores y deficiencias de oxígeno dependiendo la atmósfera. Al bombero o unidad al exponerse a esas partículas contaminadas pueden causar asma, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, EPOC, muerte prematura, entre otras, teniendo en cuenta que estos sistemas respiratorios son totalmente personales, tanto unos que son de uso continuo u otros que son solo de un solo uso. En este video vamos a centrarnos más sobre el sistema de SCBA o el famoso autocontenido. El autocontenido, como lo refiere aquí en esta imagen, vamos a manejar dos tipos. Se maneja un sistema de operación de SCBA circuito abierto y una operación de SCBA de circuito cerrado. Lo más común que se utiliza en los cuerpos de bomberos a nivel nacional e internacional es el sistema SCBA de circuito abierto. El sistema de circuito cerrado es un sistema que se utiliza en más de rescate o trabajo en minas. En esta foto pueden ver todo el diagrama, pueden ver todas sus partes, como se puede decir. En el SCBA de circuito abierto hablamos de una careta, hablamos de una válvula, bypass, regulador, hablamos de totalmente del cilindro, el aire, las válvulas del cilindro, mangueras de alta presión, entre otras. En el sistema SCBA circuito cerrado vamos a hablar de una cápsula como tal, que esta cápsula como tal internamente lleva un cilindro de oxígeno, lleva un diafragma, una cámara respiratoria, donde este sistema lo que va a hacer es que la entrada de aire la va a estar regulando, enfriando y limpiando, y la va a estar mandando y recirculando a la unidad de bombero que lleve este sistema. Ya centrándonos más con el sistema de SCBA de circuito abierto, vamos a hablar como en esta parte. Vamos a hablar que cuenta de una pieza facial, mangueras y regulador, correa de cintura, alarma de baja presión, la placa posterior, correas de hombros, dispositivos PAS y manómetro, correa de la cintura y cilindro de aire. Como ven en esta imagen vamos a manejar un sistema SCBA de la marca Scott. Vamos a tener en cuenta que el SCBA también puede tener otros componentes exclusivos de cada fabricante. Como muestra en esta tabla sacada de la IFTA, tabla 5.1, capacidades del cilindro de aire system, de la duración nominal de 30 a 60 minutos. Vamos a ver presiones desde 2216 psi hasta 4500 psi, dependiendo de su volumen. Acá lo estamos hablando en litros, desde 1270 litros, desde 1870 litros hasta las 2460 litros, dependiendo de la marca referida, si es Survivor o Scott. Vamos a hablar de una imagen donde nos muestra el sistema de válvula que controla el cilindro. Vamos a ver un manómetro que nos indica el llenado del aire del cilindro, válvula de control y manija y el vástago roscado. Esta válvula de control y manija, dependiendo del fabricante, tendrá su forma de cerrado y abierto. En la parte de la careta o parte facial vamos a estar hablando de un marco y lente de pieza facial, vamos a hablar de una copa nasal, la parte del conector para el regulador, una válvula de exhalación y diafragma parlante, y ahora hablamos del arnés para la cabeza. Este arnés
puede ser diferente dependiendo de su fabricador. Podemos ver en esta imagen, en la imagen 5.36, el bombero está revisando el manómetro remoto de su SBA. Normalmente este manómetro va puesto al lado derecho dependiendo de su fabricante, donde nos va a mostrar una presión más directa de cuántos minutos o cuántos litros de aire nos va a quedar en el cilindro. Ese manómetro puede referir, dependiendo de su fabricante, si tiene iluminación, si tiene batería, si tiene luces. En el sistema respiratorio de SCBA de la marca Scott vamos a manejar una parte de dos tipos de alarmas. Una de baja presión con un indicador visual que va directamente a la parte facial o careta facial, que cuenta una iluminación del color rojo al color verde, donde muy rojo significa poco aire, donde muy verde significa alto aire y entre amarillo y verdoso significa medio tanque. Vamos a manejar una alarma vibratoria que va en la parte facial, donde cuando el cilindro o el sistema SCBA baja su capacidad a muy poco aire, definiendo unos 5 minutos, este sistema va a comenzar a vibrar, donde su parte facial va a comenzar a tener unos movimientos que le indica al bombero o unidad retirarse del incendio y hacer el cambio posterior de su cilindro. El sistema SCBA de la marca Scott está manejando un sistema que se llama un RIG UAC, que es incorporado directamente en el SCBA. Ese sistema es para hacer una ayuda a bombero, como se dice en la parte RIG. Es un sistema donde podemos hacer una preconectada entre varios sistemas de cilindros SCBA de Scott. En el sistema SCBA vamos a tener limitaciones. Las limitaciones del usuario va a ser falta de condición física, falta de agilidad, equilibrio deteriorado, capacidad pulmonar inadecuada, capacidad cardiovascular debilitada, limitaciones psicológicas y características faciales únicas. También vamos a tener algo que se llaman limitaciones del equipo: visibilidad limitada, disminución de la capacidad de comunicación, disminución de la resistencia, disminución de la movilidad, mal estado del equipo, presión baja del cilindro del aire, entre otros. En todo este sistema recordatorio vamos a tener unas consideraciones generales sobre la colocación del SCBA. 1. Compruebe el indicador del cilindro del aire para asegurarse de que esté lleno, norma NFPA 1852, que recomienda no menos del 90% de la capacidad del cilindro. 2. Verifique el indicador remoto y el indicador de si el cilindro para asegurarse de que se lea dentro de los límites recomendados por el fabricante. 3. Compruebe que el conjunto del arnés y la pieza facial para asegurarse de que todas las correas estén completamente extendidas. 4. Opere todas las válvulas para asegurarse que funcionan adecuadamente y se dejan en la posición correcta. 10. Pruebe la alarma de baja presión. 11. Pruebe el dispositivo PAS para asegurarse de que esté funcionando. Y por último, verifique todas las funciones que operan con batería. En nuestras imágenes 5.46 y 5.47 nos van a mostrar una unidad bombero colocándose la parte facial. Esta careta tiene que ir por debajo del HUD o llamado monja, ya que la monja nos va a ayudar a dar una protección más extendida sobre el tema de la temperatura y calor, teniendo en cuenta su tamaño o proporción de su cabeza, así hay que apretar o estirar las correas de la careta facial. Como todo sistema de EPP, también tenemos que tener en cuenta una inspección y mantenimiento de ella. La inspección es asegurarse que sus correas, estructura como tal, estén en perfecto estado, válvulas y sistemas de alarmas que tengan batería. También revisar la parte del cilindro donde muestra su fecha de la prueba hidrostática estampada directamente en el cilindro. Hacer una limpieza recomendada a su careta facial. No utilizar detergentes o líquidos que puedan dañar a ella, puedan dañar sus sellos, válvulas o partes plásticas. En una breve imagen podemos mostrar un sistema de llenado de aire en cascada o un sistema de llenado desde un compresor de aire. Dependiendo de su fabricante y las capacidades económicas del cuerpo de bomberos, tendrá sus sistemas de llenado. En esta imagen de la 556 del manual de la IFTA muestra cómo es el sistema o la forma o técnica de hacer un cambio rápido del cilindro. Si estamos en una sola unidad,
lo más recomendable es retirarnos todo el sistema SCBA, dejándolo en el suelo totalmente abierto con sus correas para hacer el cambio adecuado al cilindro. Si estamos en equipo, la unidad que se tenga que cambiar el cilindro va a tomar una posición arrodillada a 4 partes y la segunda unidad hará todo el cambio del sistema del cilindro, teniendo en cuenta y mirando que el cilindro que se vaya a colocar esté en perfecto estado y esté a no menos del 90% indicado su regulador o NFPA. Después de todo lo hablado y las prácticas que se deben estar haciendo adecuadamente de la parte de la unidad de bombero, vamos a mostrar un paso a paso donde vamos a mostrar cómo se hace el cambio del cilindro, cómo se hacen las condiciones y revisaciones de este sistema. Comenzando por el paso 1, coloque el cilindro de manera que sea fácil de acceder, ya sea al suelo, un bombero o arrodillándose o inclinándose a 2 bomberos. Paso 2, cierre completamente la válvula del cilindro. Paso 3, libere la presión del aire de las mangueras de alta y baja presión. El paso 4 y 5, desconecte el acoplamiento de la alta presión del cilindro y retire el cilindro vacío del ensamblaje del arnés. Paso 6, inspeccione la abertura de la válvula del cilindro vacío, la conexión de la manguera de alta presión y la junta tórica o Orning en busca de residuos. Paso 7, coloque el cilindro lleno en el ensamble del arnés. Nota, si un segundo bombero ayuda, este le mostrará o informará la presión al usuario. Paso 8, inspeccione la abertura de la válvula del cilindro lleno y la conexión de la manguera de alta presión en busca de desechos. Paso 9, conecte firmemente la manguera de alta presión al cilindro. Paso 10, abra lenta y completamente la válvula del cilindro y escuche si hay una alarma audible y fugas a medida que el sistema se presuriza. Paso 11, conecte el regulador y respire normalmente. Paso 2, verifique que el cilindro y los manómetros remotos estén en total funcionamiento. Teniendo en cuenta todos estos pasos y habilidades que nos mostró el capítulo 5 del manual de la séptima edición, podemos tener un básico resumen de cómo utilizar el sistema SCBA o ERA. Teniendo en cuenta todo esto, nuestras unidades o bomberos podrán tener un entrenamiento o práctica mejor y adecuada.